Clinical Medical Assistant. Bueno, las preguntas como información general. Preguntas en el examen de Medical Assistant van a ser sobre anatomía y fisiología muy básico. Va a requerir que conozcan esta No anatomía. veo imagen, profesor. No sé si está compartiendo pantalla. Bueno, voy a ver. Bueno, voy a ver. Las preguntas que vienen en el examen para Medical Assistant de anatomía y fisiología requieren un conocimiento básico de las partes del cuerpo humano y generalidades también de las funciones de cada sistema. Así que vamos a esta noche a revisar esto de una forma bien básica, conociendo los conceptos que ustedes necesitan saber para el examen. Se puede también complementar, lo pueden hacer ustedes de manera independiente, con información adicional que explique un poquito más el concepto o lo hacen saber la próxima semana a nosotros y nosotros podemos ir un poquito más en detalle si hay alguna duda. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la parte generalidades, lo que son algunos términos anatómicos, tienen que ver con lo que son regiones y partes del cuerpo. Acá a mano derecha tienen un dibujo del esqueleto, está de pie a cabeza. Podemos ver los dos miembros superiores, miembros inferiores, en la parte central, que es el eje, donde está el tronco, y ahí está también la parte pélvica y la parte de la cabeza. Entonces, el eje, que es la parte del centro, que acá le he puesto en este rectángulo de color rojo, de arriba para abajo, es lo que se conoce como región axial. Es el eje del cuerpo, va de la cabeza, el cuello, el tronco y llega hasta la parte de la cadera. Y esto hace que se divida el cuerpo en la parte axial o el eje, y es ahí donde vamos a encontrar las cavidades del cuerpo. Entonces, las cavidades son aquellas áreas en donde están protegidos órganos internos, y también estas áreas, estas cavidades permiten que estos órganos se muevan cuando hacen su función en el cuerpo, y también le permiten crecer lo necesario a lo largo de la vida. Recuerda que un niño va a crecer, entonces va el pulmón, todo eso va también creciendo junto al niño hasta convertirse en un adulto. Entonces esta región axial divide el cuerpo en varias partes, ya lo vamos a ver. En comienzo vamos a decir que tenemos una parte anterior o la de frente que se conoce como dorsal, ventral, y la parte posterior se conoce como dorsal. Entonces acá ustedes lo pueden leer dorsal o posterior y ventral o anterior. Cada estas áreas también tienen subdivisiones, cada una de ellas. Veamos la parte dorsal, que es la parte posterior, que acá lo ven ustedes en este rectángulo. La cavidad dorsal está en la parte posterior y dos importantes áreas están ahí. Una es la parte superior, lo que se llama la cavidad craneal, que es donde está el cerebro. Luego tenemos la parte vertebral, que es donde está la médula espinal, que es la que moviliza nervios de arriba para abajo y también de la periferia hacia arriba. Entonces aquí podemos ver rápidamente la parte dorsal se divide en craneal, donde está el cerebro, y la parte vertebral, donde está la médula. En la parte anterior, que sería esta que está acá les pongo yo una vista anterior, tenemos también otras áreas, unas divisiones, que la parte superior del área de la cavidad ventral se llama torácica, que acá está, si ustedes la ven, donde se ven los pulmones, izquierdo, derecho. También tenemos el corazón de color verde, y en la parte azul acá tenemos lo que es la parte del mediastino, que es donde va a estar la tráquea, el esófago y algunos vasos que van saliendo del corazón,
aorta, también se encuentra la vena cava y unos nervios importantes que también se movilizan en esa zona. Entonces tenemos la parte superior torácica y luego la parte abdominal, que es la parte por abajo del músculo que está acá, el diafragma, que es lo que se conoce como la cavidad abdominopélvica. Básicamente es el abdomen y la pelvis unido, porque no hay una división física, sino que todo el área acá se conoce como abdominopélvica, porque es una sola área. Lo único que lo divide son probablemente los límites óseos de las entradas de la pelvis acá, de la cadera. La cavidad abdominal pélvica, también tiene unas divisiones que sirven para ubicar de manera más precisa algunos órganos. Entonces, el médico o el trabajador de la salud lo usa o para ubicar un poco más en detalle dónde están probablemente puede ser lesiones o un lunar, una herida, un dreno, una- cualquier cosa que querramos ubicar. Entonces, la primera forma de dividirlos es en cuadrantes. Entonces, cuadrantes 4. Divide la cavidad abdominal pélvica en 4, o 25% de cada área, cuadrantes. ¿Cómo lo dividimos? Entonces tenemos una línea imaginaria que viene en la línea media acá, como que ustedes la pasaran por el esternón, por el hueso que tiene acá, y va todo hasta abajo hasta llegar a lo que es acá la parte del pubis, de la sínfisis del pubis, del hueso púbico. Y luego tenemos otra, digamos que acá tenemos el ombligo, trazamos una línea de izquierda a derecha, acá, y ya se forman los cuadrantes. Tenemos el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior izquierdo e inferior derecho. Acá les pongo los nombres en inglés porque las preguntas se las hacen en inglés, entonces hay que conocer los nombres. Yo se lo estoy diciendo en español, pero sería right upper quadrant, left upper quadrant, left lower, right lower. Esos son los nombres en inglés y usan ellos algunas abreviaturas acá. Por ejemplo, el cuadrante derecho inferior se pone RLQ, RUQ es el superior derecho, LUQ el superior izquierdo y LLQ el inferior izquierdo. Los anatomistas siempre les gusta ser muy precisos y para ello hacen más divisiones. Se fueron de los cuadrantes ahora a las zonas conocidas como segmentos. Ya el segmento es más pequeñito y es una forma de ubicar más en precisión la región que queremos de interés describir. Sería como, para ponerles una analogía, una comparación. Que alguien en los cuadrantes sería que usted diga, vivo en la parte sur de Boston, el cuadrante. Pero ya cuando hablamos de segmento, ya se va muy poco, ya en precisión, usted dice, vivo en tal lugar de la parte sur. Entonces, ahí vienen los segmentos y son 9 segmentos. Nuevamente, usamos líneas imaginarias para hacer esto. Tenemos acá la clavicular media, derecha, todo hasta abajo. La media clavicular izquierda también, todo hasta abajo acá. El reborde de las costillas, de izquierda a derecha, otra línea. Acá. Y luego también la parte del ombligo, de izquierda a derecha otra vez. Y ya se nos hacen los 9 segmentos. Estos segmentos tienen unos nombres que no nos orientan mucho en cuanto como el cuadrante, que era un poquito más fácil de recordar. Pero sí, recordemos que siempre tenemos que decir si es izquierdo o derecho. Eso sí hay que lo delimita la zona del segmento.
por lo menos la parte del estómago se llama epigástrica, la región donde está el ombligo umbilical. Luego tenemos la región hipogástrica, las regiones ilíacas derechas e izquierdas, las regiones lumbares derechas e izquierdas. Y luego tenemos las regiones de hipocondria, que sería como por abajo de las costillas, izquierda y derecha. Entonces, esto hace que seamos más precisos en la ubicación de cosas. No voy a ir uno para atrás para demostrárselos. Por ejemplo, acá, el apéndice, digamos que está aquí. Podemos decir cuadrante inferior derecho. ¿Pero dónde en el cuadrante inferior derecho? Entonces me voy al segmento. Entonces digo, sí, en la región o el segmento ilíaco derecho. Entonces ya es un poquito más preciso en la descripción. Ahí estaría el apéndice. Right iliac region. Igualmente, cualquier área que quieran describir, por ejemplo, el colon transverso, en la parte media, usted dice, oh, es la región umbilical. O cuando está describiendo un uréter que viene bajando del riñón, se puede decir en la región lumbar izquierda. O sea, nos sirve para describir más en precisión áreas del cuerpo. En este caso sería la región abdomino pélvica. Bueno, eso es básicamente lo que necesitan saber en la parte de dirección. Luego voy a hablar un poquito más de lo que son los movimientos musculoesqueléticos que viene como parte de los sistemas. Veamos un poquito de lo que es el cuerpo humano y empecemos en el cuerpo humano en la parte más básica, cómo el cuerpo humano está hecho. Viene de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a comenzar por la célula, que es en el caso de la biología y la ciencia de la naturaleza, la célula es la parte más importante de nuestro cuerpo porque es la unidad más pequeña con capacidad de vida, que tiene vida. Y eso significa que puede reproducirse, que responde a estímulos, tiene forma de producir su propia energía, tiene homeostasis interna. O sea, hay varias características de la célula, que es lo más básico en la parte de vida. Entonces el cuerpo está compuesto de células. Así que todos los organismos que vemos están compuestos de células. Son organismos celulares. Pueden ser multicelulares, como el humano, animales, o pueden haber algunas que son unicelulares, la célula solita, aunque la generalidad es que sean multicelulares. Veamos una célula genérica. Las células, los libros la explican de esta manera que la están viendo ustedes en la pantalla. Una célula como que fuera una pelota de basquetbol, redonda, y en su interior tiene una cantidad de lo que se conoce como organeles. Son áreas específicas y donde se produce algo está pasando en cada organel. Entonces el entorno, digamos la pelota que nosotros vemos, todo eso es lo que se llama la membrana celular, o sea, es una forma de protección de la célula y adentro están digamos, todo lo que hace posible la vida de esa célula. Entonces, voy a hablar de algunas estructuras. Por ejemplo, la membrana celular, dijimos, es una membrana delgada, muy delgada, que rodea a la célula como que fuera un, un campo. Ustedes le ponen una protección alrededor, una valla alrededor que lo proteja. Entonces, eso permite transporte hacia adentro y hacia afuera de la célula. Luego tenemos el citoplasma, que me voy a ir para acá abajo. Voy a cambiar esto al puntero láser. Acá. El citoplasma es el fluido adentro de la célula y es donde los organeles viven. Los organeles son todas estas estructuras que vemos acá que tienen nombre propio también. Luego tenemos la otra estructura que es importante mencionarle, a los ribosomas, que son pequeñitos, pero es donde se hacen las proteínas del cuerpo. Todas las proteínas que
necesitamos, los ribosomas son los encargados. Y ellos lo hacen posible de información que viene del núcleo de la célula, y la célula me manda el mensaje a través de una forma que no vamos a hablar ahora, pero básicamente utiliza RNA para mandar el mensaje al ribosoma. Luego tenemos las mitocondrias acá, que es donde se produce la energía que hace posible que la célula trabaje con esa energía, que es el ATP. Luego tenemos los retículos endoplásmicos, que por acá está uno. Se lo puse en cuadrito acá, retículo endoplásmico. Que tenemos el rugoso y el liso, que también hacen posible la formación de proteínas. Luego tenemos el complejo de Golgi aparatos. Este es donde las proteínas se empacan, digamos, se empaquetan para ser enviadas y van a ser usadas a otro sitio fuera de la célula. Luego tenemos los lisosomas acá arriba, sería este, que es como el sistema digestivo de la célula, hace las funciones digestivas. Y el núcleo, que es este, que está acá en el centro. El núcleo es donde se encuentra el ADN de todos nosotros. Cada célula que tenemos en nuestro cuerpo tiene un núcleo y adentro del núcleo está el ADN. Y es, digamos, el cerebro de la célula. Ahí se encuentra el ADN, que es la receta de la vida. Los códigos genéticos están ahí, en ese ADN. Acá otra foto o un dibujo también. Vemos lo mismo, núcleos, citoplasma, membrana celular, Golgi, aparatos, mitocondria, lisosomas, y los ribosomas y el retículo endoplásmico. Bueno, ahora movámonos un poquito más complejo. De las células, formamos grupos de células con las mismas estructuras o parecidas, y función y parecidas, y hacemos un tejido. Ya es un poquito más complejo. Grupos de células con estructuras similares y funciones forman tejidos. En el cuerpo tenemos categorías bien definidas de tejidos, y dentro de ellas están todos los demás. Tenemos el tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular y el tejido nervioso. En estos cuatro tenemos todo el cuerpo subclasificado. Estos son los cuatro generales, los más grandotes. Profesor, Sí. perdón, creo que hay alguien levantando la mano, Alejandra. Alejandra, Oh, perdón, no sí, sé si. diga. No le logro ver yo de acá. Sí. Dígale. Alejandra, puede abrir su micrófono, que no tiene el micrófono activado. Oh, Sí. sí, diga, Alejandra. Todavía no, solamente tiene el video y no tiene audio, parece, Alejandra. Bueno, Alejandra, ¿puede Sí, escucharnos? puede oírnos. Sí, puede seguir y yo déjeme ver si yo la Vaya, puedo llamar para muy bien. verificar. Bueno, está bien, doctor. Perfecto. Entonces vamos a ver esos cuatro tipos generales de tejidos. Ahora, para ir un poco más aumentando la complejidad, vamos de célula, tejidos, ahora vamos a órganos. Cuando uno o más tejidos se unen para hacer una estructura diferenciada, más compleja, entonces ellos forman órganos. Diferentes tejidos forman una estructura muy diferenciada y especializada que llamamos órganos. Los órganos tienen diferentes funciones en nuestro cuerpo, son especializados y son responsables de realizar actividades bien específicas y de gran importancia para la vida. Los órganos, como los dijimos, están contenidos en cavidades, que ya las vimos. Se recuerdan que vimos cavidades en la zona dorsal, craneal, vertebral. En la zona anterior vimos la zona torácica, luego las abdominopélvicas. Todas esas áreas, cavidades, contienen órganos, que aquí lo estamos diciendo. Por ejemplo, tenemos el corazón, los pulmones, el cerebro, el hígado, el vaso, todos esos son órganos.
Luego, para hacer esto más ordenado y ponerlo como ya como un sistema de órganos, el cuerpo se divide en 11 sistemas de órganos. Y estos consisten de 2 o más órganos que juntos llevan a cabo una función en el cuerpo. Así que tenemos, por ejemplo, el sistema digestivo, ya lo voy a explicar en detalle los 11. Entonces, cada sistema tiene órganos que están ubicados en diferentes sitios del cuerpo. Veamos los sistemas, los 11 sistemas que vemos acá. Vamos a empezar con el de la izquierda acá, el sistema que se llama integumentario. La función de este es básicamente protección y regular temperatura. Los órganos son la piel, las uñas y el cabello, el pelo. Esos son lo más importantes, las funciones. Entonces, recordemos que la piel produce vitamina D, que es parte Ahora sí. de... Ujú. Sí, Hola. Hola, ya diga, me pude conectar. sí, Sí, diga Alejandra. muchas gracias, ya me pude conectar. ¿Tenía alguna pregunta, Alejandra? Problema de conexión, profesor, que era Oh, vaya. ya Ok. resolvió. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Siéntanse en confianza de interrumpir cualquier duda, si el profesor va muy rápido, cualquier, sobre todo que no es médico, que no entiende algunas explicaciones, de interrumpirlo o pedirle que repita algún concepto. No tengan temor en eso. Sí, Ok. Gracias. en cualquier momento. Sí, está bien. Bueno, vamos ahora entonces a lo que es voy a unir el sistema músculo-esquelético. Estos dos los voy a explicar juntos porque trabajan juntos. Es como unos compañeros que no se pueden separar. Entonces, el sistema músculo-esquelético, la función es dar apoyo y dar movimiento. Los huesos dan apoyo y los músculos dan movimiento. Entonces, juntos tenemos movimiento. Nos hacen capaces de movernos, levantarnos, correr, caminar, respirar, mover brazos, todo eso. Básicamente, pero también hay unas funciones en el sistema esquelético. Por ejemplo, los huesos son una gran almacenaje de calcio, fósforo. Entonces, también nos ayudan a producir células de la sangre. ¿Se recuerdan la médula ósea? Es donde se produce la sangre. Entonces, también tiene otras funciones, pero bien importante es apoyo y movimiento. Los órganos tenemos ahí músculos, huesos, articulaciones en estos ligamentos, acá ligamentos, tendones. Acá tenemos articulaciones y estructuras que tienen que trabajar una con el otro. Ahora nos vamos al sistema nervioso. El sistema nervioso es básicamente el donde se recibe y se procesa información. Los nervios reciben información periférica y la transmiten a través de la médula ósea hasta el cerebro. El cerebro la procesa y da una respuesta que la envía a la periferia. Por ejemplo, usted sin querer pone la mano en una superficie caliente, el receptor de los dedos de la mano va a mandar la información súper rápido acá. Y antes de que usted perciba que hay dolor, tal vez ya hay un arco acá que le contesta que usted levanta la mano para que no se siga quemando. O sea, quita la mano primero cuando ya usted dice, ay, ya la quitó. Esos son reflejos. Pero si es un dolor menos intenso, sí se procesa de manera más lenta. Entonces usted tiene la sensación de dolor, entonces puede percibirlo y responder acorde al dolor. Así que es el sistema nervioso, pero también el sistema nervioso procesa información, recuerden, de la vista, que son los sistemas especiales, la vista, el oído, el tacto, tenemos el gusto, el olfato, el equilibrio, todo eso también son procesos de alta complejidad que también los procesa el sistema nervioso central y periférico. Órganos, ahí tenemos el cerebro, la espina dorsal, la médula espinal y los nervios periféricos. Luego vamos ahora al sistema endocrino que está acá, este que está en la mano derecha. Este básicamente es, el efecto lo hace a través de hormonas, las hormonas son como mensajes químicos que viajan de glándulas a los tejidos del cuerpo. Ahí tenemos
Algunos órganos son el páncreas, el tiroides, paratiroides, los testículos, los ovarios. Hay varios aquí. Las glándulas adrenales y el cerebro tenemos el hipotálamo, las glándulas pineales. El sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular no lo voy a tocar ahorita porque lo voy a hablar en detalle después. Me lo voy a saltar. Mover para el linfático, que es uno de. También el linfático transporta, pero no sangre, sino que el linfático transporta linfa. Es un tejido, un líquido intersticial que nos ayuda a nos ayuda. A ver si pueden poner en mute los micrófonos. Sería. Bueno, tenemos el sistema linfático entonces que transporta linfa. Luego tenemos el sistema respiratorio. Tal vez si ponemos en mute todos los micrófonos. Gracias. Para que no se escuche. Bueno, tenemos ahora. Tenemos el sistema respiratorio, que es el encargado de mover aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones. El intercambio gaseoso de nuestro cuerpo, de gases. Órganos, ahí tenemos los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe y la cavidad nasal. Bueno, ahora tenemos por el otro es el sistema digestivo. El sistema digestivo también muy importante porque es el encargado de lo que es la acción mecánica de masticar alimento, tragarlo, luego el estómago lo hace más pequeño en partículas y es como se absorbe. Alejandra, tal vez si puede poner en mute su micrófono porque se está oyendo mucho sonido. Puede ser desde el momento en que me coloqué el audífono que eso sea, porque primero lo voy a sacar entonces el audífono. Tal vez puede ser. O el micrófono le puede poner mute. Ahí está, a ver. Bueno, el sistema digestivo les dije que también lo conocen como gastrointestinal. Ahí hay muchos órganos para mencionar. Comenzamos en la boca, para abajo. Ahí van las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, vesícula, páncreas, intestinos. Es grande esa zona. Luego tenemos el sistema urinario, mano derecha. Vean la foto, mano derecha. Nos ayuda a eliminar sustancias que se tienen que eliminar porque son como desechos de células, cuerpos nitrogenados que se tienen que eliminar. Nos ayuda también el balance de líquidos en nuestro cuerpo, mantener el sistema del cuerpo que no se sature de agua, sino que mover siempre el balance en forma negativa, mantener el cuerpo balanceado. Tenemos órganos, el riñón, la vejiga, los uréteres, la uretra, todo eso es parte del sistema urinario. Y por último tenemos estas fotos que son el sistema reproductivo masculino y femenino, que es para, básicamente el objetivo es producir hijos, tener hijos. Y también los órganos que están ahí también nos ayudan para la parte hormonal. Recordemos que los ovarios y los testículos producen cada uno distintas hormonas y ayudan en la maduración del cuerpo del adolescente al adulto y también durante la zona el periodo reproductivo, a la mujer, las glándulas mamarias, todo eso, es la parte del sistema reproductivo. Bueno, les voy a hablar de unos
puntuales sistemas que se los van a preguntar en el examen. Si ustedes ven, son 11 sistemas, pero voy a hablar yo voy a hablar como de 3 o 4 específicamente. Uno que hay que saber es el sistema urinario. Hay que saber demostrar que se conoce algo del sistema urinario. Entonces, el sistema urinario también se conoce como sistema renal y es responsable, ya lo dije, de remover productos de desecho del metabolismo de las células. Los desechos llegan a la sangre y de la sangre, cuando la sangre pasa para ser filtrada por los riñones, es ahí donde se desechan esos metabolitos, como se les conoce. Los órganos del sistema son los riñones, los uréteres, que son los que transportan la orina del riñón para abajo, para la vejiga. Acá tenemos la vejiga, que es un órgano hueco, que tiene una capacidad, dependiendo de las personas de talla baja son pequeñitos, su vejiga es pequeña, y una persona grande va a ser una vejiga más grande. Entonces, eso va acorde al tamaño del individuo, pero tiene una capacidad de estirarse bastante, como que fuera de hule. Cuando está vacío es pequeñito, como que fuera el tamaño de un aguacate, pero puede crecer él cuando empieza a acumular la orina, puede distenderse bastante y llegar hasta casi a tener hasta 1 litro de orina, si, para darle tiempo a la persona que vaya a un lugar y evacuar. Entonces es bien elástico lo que es la vejiga. Entonces, los órganos ya los mencionamos, riñones y uréteres, que están acá, se los puse en el rectángulo de color rojo, que son bien importantes porque recuerden que riñones tenemos 2, pero en algunos casos, algunas personas, por causas a veces ya hereditarias o de medicamentos o algún tóxico, pierden la capacidad de funcionar y pueden llegar a perder la función de los riñones y entrar en insuficiencia renal aguda y luego crónica. Entonces hay que cuidarlos. Son 2, pero hay que cuidarlos. Podemos vivir con 1, porque cuando alguien recibe la donación de un riñón, le dan solamente 1, porque el donante se queda con otro. Entonces podemos vivir con 1, pero ya ese 1 alcanza el nivel casi como que fuera un riñón de oro. Cuidarlo como algo muy especial. Luego tenemos la vejiga, que ya dijimos que es bien elástica y recibe muchas inervaciones de los nervios que le dan a uno la sensación de llenado y sabe uno que hay que llegar a vaciarlo. Luego tenemos la uretra, que es la que saca de la vejiga hacia afuera la orina, al exterior del cuerpo. Estas estructuras que vemos acá se conocen como nefrones y el nefrón es básicamente una unidad microscópica. Cada riñón tiene aproximadamente como 3 millones de nefrones. Imagínense, 3 millones de nefrones en un riñón. Son microscópicos, que significa que no los podemos ver al ojo. Necesitamos microscopio. Son pequeñísimos los nefrones. Pero es ahí donde se filtra la sangre y es ahí donde se produce la orina que orinamos. Eso en esta zona de acá donde dice glomérulo, donde la sangre se filtra y el orín sale para acá, sigan la flechita por todo esto hasta que se va para acá y ya se saca. Entonces, ese es el nefrón, la unidad funcional del riñón es el nefrón. Hay unas producciones también, el riñón también produce una hormona que se llama eritropoyetina, que es la que se necesita para que la médula en los huesos produzca células rojas o glóbulos rojos. La eritropoyetina es una hormona. La eritropoyetina también se puede inyectar en pacientes renales crónicos que no la producen. Se las pueden inyectar porque es un efecto de la insuficiencia renal que el paciente se vuelven anémicos porque no producen eritropoyetina. No hay producción de células rojas en cantidades suficientes. Esta foto que tengo acá, que les puse, es una máquina de hemodiálisis. Nadie quiere llegar a esto. Ningún paciente quiere llegar a ser conectada a una máquina de hemodiálisis, que es la que le va a purificar su sangre. Pero se dan casos que el paciente tiene que hacerlo
y a veces son hasta 3 horas sentados haciendo sus recambios de sangre 2 veces por semana, 1 vez por semana, hasta que probablemente llegue la oportunidad, si hay un donante de riñón, él pueda tener su riñón y ya deshacerse de esta penosa situación de estarse conectando 2 veces por semana a una máquina de hemodiálisis. Pero si no hay opción, eso es. Entonces, les voy a mencionar algo acá. Antes de seguir, voy a tomarme un par de minutos para mencionárselo. Lo de la insuficiencia renal crónica, que hay que conocer y mencionar que a veces los riñones de manera súbita podrían perder la función de filtración de sangre y producción de orina y eliminar desechos. Hay muchas causas, traumas severos, quemaduras severas, deshidratación, presión arterial baja, hay hemorragias, eh, algunos tóxicos, el abuso del alcohol, todo eso puede producir algún tipo de pérdida de función de forma súbita y ser una insuficiencia renal aguda. También existe la crónica, que es una situación ya más lenta, en la que el riñón en forma lenta y progresiva va perdiendo su habilidad de la función de filtración. Quería mencionarle eso porque les mostré esta foto. Vámonos a otro sistema que hay que mencionarlo también. Es el sistema integumentario. Lo dijimos cuando fue el primer órgano del que hablamos, del primer sistema de órganos. Está formado por la piel, el cabello y las uñas. Así que no hay que olvidar que la piel es un órgano muy grande, el más grande del cuerpo, y es muy importante porque nos ayuda a regular la temperatura, también nos protege del daño externo. Por ejemplo, cuando el sol nos quema, la piel protege produciendo melanina y todo eso. Entonces, es responsable de la termorregulación. También nos ayuda a la sensación, los sensaciones de que nos tocan, sensaciones de dolor, presión, todo eso está en el sistema integumentario, los receptores. La piel, acá les puse un dibujo, tiene capas, como que fueran capas subexternas e internas. Las externas tenemos la epidermis, que es la capa más externa de la piel. Y puede ser a veces la epidermis de piel gruesa o piel fina. Luego tenemos la dermis, que es la capa que viene después en la profundidad. Es donde encontramos los vasos sanguíneos. Entonces, si ustedes cuando oyen unas jeringas dicen, le van a administrar un medicamento intradérmico. Básicamente están diciendo que van a penetrar la epidermis y van a liberar el medicamento en la zona de la dermis. Ahí donde están los vasos sanguíneos. Acá vemos los vasos sanguíneos. Casi todo lo más importante está acá. El folículo del cabello, algunos receptores nerviosos están en esta zona. También las glándulas del sudor están ahí, de las glándulas de grasa, terminales nerviosas, vasos linfáticos corren en esa zona. Y luego tenemos la parte más profunda, que es la hipodermis, que es la capa de tejido subcutáneo, donde está el tejido adiposo, la grasa del cuerpo. Así que, ¿qué nos interesa de acá? Para el Medical Assistant. Bueno, reconocer algunas, por ejemplo, durante la evaluación de la piel es importante estar atento a la terminología que se usa a veces para describir algunas anomalías de común aparecimiento en la clínica, como pueden ser como quistes, cicatrices, lesiones como úlceras, laceraciones, rashes, todo eso son anomalías muy comunes que se ven en la clínica y hay que saberlas reconocer. Acá les puse algunos nombres, lesiones bien pequeñas, por ejemplo, planas, están las máculas, pápulas, nódulos, y aquí les explica qué características tienen. Algunos tienen que ver con la superficie, que sea plana, elevada, el tamaño tiene que ver, están los tumores,
las vesículas que contienen fluido adentro, las bulas que son como unas vesículas pero más grandes, más de 0.5, o sea, es la misma vesícula pero más grande, ya se le conoce como una bula. Luego tenemos las pústulas que ya no tiene líquido claro, sino que pus. Y así van viendo acá los nombres y las descripciones. Fisuras, úlceras. Y son lesiones bien, bien importantes de diferenciar, a saber de qué están hablando una con la otra. Luego tenemos, por ejemplo, acá estos dedos, le puse estas fotos de una persona que tiene sus dedos de color, como de color azul, y eso se conoce con nombre de cianosis. Y es una causa muy frecuente, es la deprivación de oxígeno, bajos niveles de oxígeno, es la cianosis. Y déjeme, le voy a escribir acá, cianosis es así. En inglés se lo voy a poner. Cianosis, que es el color como azuloso. Acá está en los dedos, pero también puede verse cianosis en los labios, que los labios se pongan por un colorcito azul. Esto que ven acá de color amarillo se conoce como en español ictericia. En inglés se dice jaundice, que tiene que ver con la bilirrubina. Cuando la bilirrubina se aumenta por alguna enfermedad de la vía biliar o del hígado, se colorean las partes blancas de los ojos y se ven acá de color como amarillo, verde, olivo, dependiendo el grado de elevación de la bilirrubina. Sí, ese es la ictericia. Acá les puse otros aspectos. Esto tiene que ver con las quemaduras. Hay quemaduras y los grados, grado 1, 2, 3, 4. La, la quemadura 1 sería como una quemadura de cuando vamos al mar, a la playa y nos ponemos rojos, pero no se forma ningún tipo de bula, como acá se ve. Ya sería si hay una presencia así como de vesícula con agua, blisters, ya sería 2. Luego tenemos los grados más profundos de grado 3 y los grado 4 sería una quemadura que llega hasta el hueso. Se penetra la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, pasa por el músculo y llega hasta el hueso. Es una lesión bien severa. Más que todo se ve cuando hay quemaduras graves, ya sea por un incendio, una quemadura eléctrica o una quemadura por químico. Puede ser de grado 4. Luego vamos a otro sistema que tienen que conocer, que es el sistema, aquí lo voy a dar también a los dos juntitos para avanzar un poco en la revisión. El sistema músculo-esquelético. Habíamos dicho que el sistema músculo-esquelético nos servía para el soporte y el movimiento. Acá tenemos los huesos del cuerpo que nos ayudan a esta función de movernos y darnos protección a los órganos también internos. Recuerden que los huesos también protegen. Acá el hueso que tenemos acá, el cráneo, protege al cerebro porque lo tiene adentro del hueso, en la cavidad craneal. Las vértebras protegen a la médula y la parte torácica acá, las vértebras y junto a las costillas y el esternón protegen a los pulmones, al corazón, al esófago. O sea, el cuerpo trata de ir protegiendo algunas estructuras muy importantes, teniéndolas cerca de huesos o alrededor tienen hueso. Eso es el sistema de defensa del cuerpo. Poner estructuras rígidas como son el sistema óseo. ¿Cuántos huesos hay aproximadamente en el cuerpo? 206, más o menos. Bueno, los huesos también, creo que acá lo menciono. Tienen una clasificación, para mi parecer, es bastante sencilla porque solamente son 5 nombres y los nombres se relacionan a la forma de ellos. Gracias a Dios, hasta eso es fácil de recordar. Por ejemplo, un hueso largo. Es aquel hueso que es más largo que ancho,
como lo ven acá, por ejemplo, los huesos del brazo, el húmero, el fémur en el miembro inferior, la tibia, ellos son más largos que anchos, son huesos largos. Luego tenemos los huesos cortos. En este caso, los huesos cortos son aquellos huesos que son más anchos que largos. Y acá tenemos los huesos de esta zona de la muñeca, son considerados huesos cortos. También los huesos de acá del tobillo son huesos cortos. Luego tenemos los huesos pachos o planos, flat bones. Estos huesos son bien delgaditos y sirven muchas veces para que músculos se agreguen a ellos, se peguen. Acá tenemos el esternón. En la parte de atrás de la espalda tenemos el omóplato acá, la escápula. Y luego tenemos los huesos irregulares, que son aquellos que no son ni largos, ni anchos, no caen en ninguna categoría. Les dicen irregulares y ahí tenemos las vértebras. Algunas patologías o enfermedades que nos pueden dar problemas en los huesos, las fracturas. ¿Se recuerdan ustedes? Nadie quiere fracturarse un hueso, es doloroso y es deformante, puede deformar el miembro si no se repara bien con placas y tornillos muchas veces. Otras enfermedades de los huesos son las osteoartritis, la artritis reumatoidea, deformidades de la columna. ¿Se recuerdan cuando alguien puede tener un doblez hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, una hiperextensión o de la zona de la columna baja, que se conoce como lordosis, un aumento de la curvatura en la zona torácica, que es la cifosis, como el de Notre Dame, ¿se recuerdan el Hunchback de Notre Dame? El jorobado, es una cifosis que se le ve. Del sistema muscular, podemos decir, acá les pongo los 3 tipos de músculos que deben de conocer ustedes, el músculo liso, el cardíaco y el esquelético. El esquelético es el que está adherido o en función bien estrecha con el hueso y son aquellos que tenemos nosotros control sobre él, voluntarios. Si usted quiere mover su brazo y lo logra mover, básicamente ahí le está diciendo ya que ese músculo es esquelético, porque usted lo controla. Músculos involuntarios, músculos lisos. Toda la musculatura de los intestinos, el estómago, todos los órganos internos que tienen músculos lisos, las venas y arterias tienen músculos lisos, son involuntarios. Ellos hacen funciones sin nosotros tener percepción de qué está pasando. Y el que es súper especializado, el músculo cardíaco, que es aquel que solamente lo encontramos en el corazón. De eso lo voy a hablar después. Unos movimientos que son frecuentes, que lo dicen. Por ejemplo, acá esta foto tenemos extensión y flexión. Que recuérdense que cuando, por ejemplo, el ángulo disminuye es una flexión. Acá. El ángulo de la articulación disminuye en flexión. Si el ángulo aumenta es una extensión. Donde tenemos flexión del antebrazo, flexión del hombro, flexión de la pierna, flexión de la rodilla, extensión de la rodilla. Todo eso tiene que ver con el aumento y la disminución de los ángulos. Igual es en el cuello. Extensión, flexión del cuello. Igual del tronco. Flexión, extensión del tronco. Luego acá tenemos estos movimientos que se ve acá, que dice abducción. Este movimiento en el cual el miembro se aleja de la línea media. O sea que cuando usted aleja el brazo hacia afuera, es una abducción. Y cuando lo acerca a la línea media, es una aducción. Por ejemplo, si yo tengo el brazo a la par de mi cuerpo y me lo acerco a la línea media, más cerca de mi estómago, es una aducción. Si al contrario lo alejo, como para levantarlo, es una abducción. Luego tenemos los movimientos rotativos, rotatorios, que son aquellos básicamente de torcimiento, que el cuello va de No se confunde, profesor, tanto en inglés como en español, abducción y tanto para afuera como para adentro. Pero hay uno que lleva doble D. Sí, el que lleva doble D. El que lleva doble D es el que va para adentro.
es que va para adentro. Y si es con Sí, B, es para afuera. para afuera, sí, así es. Ah, pues eso será un buen truco para aprender esa. Sí, el que Porque lleva doble D está para adentro. O sea, son preguntas cerca. que salen mucho en la clase de terapia física, asistente de Sí, terapia física. Sí, claro. básicamente Con eso es, B para doctor. afuera. Sí, B para gracias. afuera y con la D para adentro, sí. Exactamente, así es. Luego tenemos la rotación, que básicamente es un movimiento en el mismo eje, como cuando usted mueve su cabeza de lado a lado, eso es una rotación. Luego tenemos lista de el que tenemos en la parte acá, pronación y supinación. Le puse esta foto. La supinación es la palma hacia arriba, como cuando usted tiene su mano hacia arriba, supinación. Si la rota hacia abajo, la palma, ya es una pronación. Y aquí tenemos los movimientos del pie. Dorsiflexión, que sería cuando el pie, el ángulo disminuye y usted acerca el pie hacia arriba, la torsión. Déjeme explicarle acá, cuando usted tiene el tobillo, digamos a 90 grados acá, y usted disminuye el ángulo del pie para arriba, es una dorsiflexión. Cuando usted lo aumenta, es una flexión plantar. Por ejemplo, el balletista, ustedes ven que a la balletista le gusta caminar sobre sus dedos acá. Entonces ellas están haciendo una flexión plantar, porque están caminando en las puntas de los dedos. Pero hay gente que le gusta caminar en los calcáneos, que le dicen, camine en los calcáneos, los talones. Entonces ahí hay que hacer una dorsiflexión para que el pie solamente se apoye en esta zona, pero la dirección del pie va a ser hacia arriba. Caminar en los talones, dorsiflexión, caminar de puntitas, flexión plantar. Luego tenemos movimientos de lo que es la mandíbula también. Véanla acá. Cuando uno está masticando comida, está haciendo estos movimientos al mismo tiempo, retracción y protracción de la mandíbula. O sea, movimientos para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Si es para atrás, se llama retracción. Si es movimiento anterior, protracción. Cuando uno está masticando, la boca se está moviendo, usted la tiene cerrada la boca, pero la mandíbula está adelante para atrás, y los dientes están como pulverizando, haciendo más pequeño la comida. Luego tenemos elevaciones y depresiones de la mandíbula, que son movimientos de elevación y depresión de la mandíbula. Luego este movimiento de oposición de lo que es la parte del dedo, que se llama movimiento de oposición. Bueno, aquí les puse algunas enfermedades y desórdenes del sistema muscular. Hay varias. Está la fibromialgia, la distrofia, miastenia gravis. Hay varias que conocemos ahí de lo que es el sistema nervioso. Voy a terminar, creo, con el sistema nervioso ahora, que es básicamente, ya lo habíamos dicho, recibir información y correspondiente respuesta acorde a lo que se percibe. Esta célula que ven acá es una célula, pero no parece la célula que les mostré que era como una pelota de básquet, pero es una célula. Se llama neurona, es la célula del sistema nervioso. Y la neurona es básicamente la estructura más simple del sistema nervioso y ellas se unen con otras neuronas y así transmiten la información a distantes lugares. Acá están las partes de la neurona, digamos esta es la zona donde que se ve como que fuera la cabeza del cometa, es el cuerpo de la célula, luego tenemos una cola larga acá, que es el axón, y estas son las de puntita en la cabeza acá, son las dendritas. Esas son la neurona, las partes de la neurona. Algunas enfermedades del sistema nervioso. El Alzheimer se los puse porque es una enfermedad que se está viendo mucho actualmente, una enfermedad de tipo degenerativa. El cerebro se hace bien pequeñito. Acá les puse dos fotos
comparándolo un cerebro normal con un cerebro del Alzheimer. Si ustedes ven la sustancia gris y blanca, disminuye mucho, pero masa predominio de sustancia blanca y se vuelve bien pequeñito, se encoge, un cerebro bien pequeñito. Los ventrículos se hacen bien prominentes porque todo se ha encogido. Es una enfermedad degenerativa que avanza rápido muchas veces, tiene que ver con deterioro de la memoria, el razonamiento, el análisis de la persona. Y también en las partes terminales ya la consume mucho. Les puse unas fotos acá también de este señor que está acá, que tiene una desviación del rasgo facial. Si ustedes trazaran una línea por en medio, verían que el lado izquierdo se ve bastante normal, pero el lado derecho tiene como que le están alando ese lado de la boca. Bueno, el lado que lo ven que está lisito es el que está enfermo, porque no hay tensión muscular. Y el lado que lo ven que está desviado, este es el sano. Lo que sucede es que aquí no hay contracción de los músculos, la boca se va al lado derecho. Hay una desviación del lado derecho, pero es una parálisis facial izquierda acá. Y esto se llama parálisis de Bell. Muchas veces esto es temporal. La gente se repone de esto a las semanas con complejo B, esteroides, logra salir de estos parálisis de Bell. Acá les puse una muy, muy famosa que se llama amyotrophic lateral sclerosis o enfermedad de Lou Gehrig, que es una enfermedad degenerativa del cerebro y la médula, que la persona va perdiendo capacidades de movimiento, hasta de tragar, hasta de respirar. Es muy... ¿Se recuerdan el reto del cubo que la gente se echaba agua helada en la cabeza, que decía el reto del cubo? Eso era por la amyotrophic lateral sclerosis, este tipo de enfermedad. Acá tienen un niño convulsionando, una epilepsia, también una enfermedad del sistema nervioso. Y la famosa ciática, ¿verdad? Mucho dolor en la pierna, que le llega hasta el dedo gordo del pie, a consecuencia probablemente de una hernia a nivel del disco de L4, L5, por acá. Bueno, voy a hacer la pausa acá, doctor, y luego el sistema circulatorio lo vemos en el complemento. Si tienen alguna pregunta. Alejandra, doctor Martínez, Rosandi. No, está muy bien. O sea, se ¿Cómo? escuchó bien y todo se Bueno, pues. entendió. Me gustó la explicación, se entendió muy bien. Está bien. Entonces, doctor, hacemos una pausa y regresamos con el sistema circulatorio. Sí. Ok. Sí, cómo no. Perdone que no abrí el micrófono. Gracias. Ahí, Sí. doctor. Hacemos el receso y ahora regresamos.